Ok. Entonces, vamos a ver. Esto aquí aparece. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, ¿qué tal, amigos? Hoy un programa 30 de enero, ya a inicios de febrero. Véala, reconózcola. Alguien que en este país no me cabe la menor duda que ya está haciendo diferencia y la hemos querido traer. Una campeona de la innovación en su materia. Sin embargo, hemos querido profundizar. Ya estamos próximos a empezar el programa. Préstele mucha atención. Tiene mucho que aportarle a nuestra nación. La conocimos de esas casualidades de la vida e inmediatamente vimos un potencial en ella. Ya vamos a empezar. Comparta el programa, comparta intensidad de conocimiento. Esto es lo que buscamos, soluciones concretas de cara al futuro. Entonces, en esa línea, esperamos nada más el pase desde cabina para comenzar. Vamos a ver, vamos a estar preguntando por aquí. A ver. Vamos a ver. Ya. Me van a decir. Vamos a ver. Espero que este fin de semana usted esté bien, esté con un café y pueda respirar hondo, o con un vino, o con algo, lo que usted quiera. Pero el conocimiento, seguimos impulsándolo. Diferentes expertos. Bueno, ¿qué tal, amigos? Hoy, 30 de enero. Ya, qué rápido se ha ido este mes, ¿no? No sé si a usted le ha ido muy rápido, a mí sí. Un programa que busca la intensidad de conocimiento. La toma de decisiones en momentos de incertidumbre para impulsar la innovación. Seguimos viendo lo que acontece a nuestro alrededor y no podemos dejar pasar situaciones y aspectos. Y seguimos buscando expertos en diferentes materias. Hoy una invitada especial, a quien desde ya la catalogaremos como una campeona de innovación. Nos ha contado de sus trabajos, nos ha contado de su trayectoria y son ese tipo de personas que queremos traer al programa para demostrar que están marcando una diferencia. Tal vez no son los más conocidos o los de mayor renombre, pero ¿qué los caracteriza? Su conocimiento. En nuestra sección de la editorial, como es de costumbre, una reflexión ante lo acontecido. Reconstruir la confianza. Algo tan necesario, pero nunca en la historia ha sido más oportuno que hoy. Y si vemos los barómetros de confianza de Edelman en el mundo, vemos cómo en el orbe se ha criticado mucho el manejo sobre el tema del COVID-19. El profesor Klaus Schwab, a quien usted ya me ha oído mencionar, por su capacidad de precisión y por su capacidad de fineza y agudeza para presentar diferentes cuestiones, bien lo decía en su libro El Gran Reseteo, la necesidad de reajustar las prioridades y la urgencia de reformar los sistemas han ido creciendo en el mundo. Pero acá cuando hablamos de eso, quizás pueda sonar muy romántico, pueda sonar muy teórico, pero ¿cómo lo hacemos una realidad? Diferentes avenidas de conocimiento se han venido promoviendo, desde diseñar sistemas económicos cohesivos, sostenibles y sobre todo resilientes. Hemos hablado mucho de ese tema en este primer mes de programa. Pero también hemos hablado sobre la transformación y un crecimiento responsable de la industria. Mejorar la gestión patrimonial del mundo y sobre todo al cómo aprovechar las tecnologías emergentes de cara al futuro. Pero nada de esto, óigame bien, tendría sentido si no basamos en lo que es la cooperación global y regional, los diferentes esfuerzos y acciones. Pero, ¿por qué? Cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos con hechos y datos, la palabra o la pregunta que debe seguir es ¿por qué decimos esto? El despliegue de las vacunas contra el COVID-19, si bien ha traído consigo mucha esperanza para el ataque del virus, pero el mundo inestable, que esta mano invisible, como la llamó Adam Smith en su momento, a los fallos del mercado o aspectos que no se podían ver,
pero que nos afectaban a todos, resurgió en el mundo nuestras principales oportunidades para mejorar la gestión desde un plano competitivo, empresarial, regional y, ¿por qué no, desde las personas? Si bien pensamos que la vacuna está demostrando una eficacia milagrosa, también, ¿quién está hablando sobre la incertidumbre que esto puede traer en el tema de líneas divisorias geopolíticas preexistentes? ¿Cómo es que algunos tienen más vacunas y cómo es que otros, en otras naciones, tenemos menos vacunas? Pero el tema de hablar por hablar no es algo que nos ha gustado ni hemos querido traer personas así, sino por el contrario, sino seguir sumando y aportando. Antes el tema de la cooperación mundial era vista como un lujo, pero hoy el ingrediente necesario para la recuperación tanto de nuestro actuar económico como del mañana es la capacidad que podamos tomar decisiones en momentos de incertidumbre y sobre todo qué tan resilientes podamos adaptarnos a lo que esto conlleve. Y eso, en otras palabras, son uno de los principales aspectos en los cuales parte la innovación. El mundo cada vez se ha visto más interconectado. La salud per se nos ha dado la esperanza, porque sí lo puedo manifestar contundentemente, de que las cosas pueden suceder. Pero ¿qué pasa con el tema del aparato estatal, con la empresa privada, las economías globalizadas que hoy estamos a un clic, el medio ambiente planetario? Solo esto va a salir adelante en el tanto que todas las partes interesadas puedan trabajar bajo una visión común. No podemos desdeñar que hay una fractura y que también vemos a algunos líderes que están buscando acuerdos transatlánticos, transpacíficos o si no europeos. Y esto es algo que debe ser una lección para nuestro país, en el tanto podamos tener esa perspectiva y esa visión de cara a los amortiguadores económicos necesarios, pero no solo económicos, entiéndase bien, sociales y humanos, porque puede ser que el día de mañana no sea el COVID-19, puede ser el COVID-52 y tengamos una respuesta y una forma de afrontarlo bajo un mayor diálogo, bajo una mejor coordinación y una acción más colectiva. Y aquí es donde hemos querido buscar que la ciencia se acerque más a la realidad, no investigar por investigar, ni que vean a alguien que pueda hablar con hechos y datos y lo encapsulen en que es una mente brillante. Al contrario, sino que esa mente brillante también se nutre de todo lo que sucede alrededor, pero que no es un sabelotodo y es un actor más principal en este ecosistema de soluciones que hemos querido proponer como parte de los cimientos de una cultura basada en la innovación. Ahora, la afirmación que estoy haciendo per se no es suficiente, y eso yo lo sé. Nuestros líderes, usted y yo, necesitamos centrarnos en identificar y llegar a la capacidad de tomar acuerdos. Pero esos acuerdos que puedan materializarse en líneas de acción claras enfocadas al desarrollo económico local. No hay más, no hay ningún país, no hay ninguna organización. Si bien desde 1977 se hablaba que una organización, una empresa, es visto como un sistema biológico de una sumatoria de partes, ninguna de ellas es lineal. Y hemos caído en el error en algunas ocasiones de que vemos a nuestra nación de forma lineal. Hemos visto estudios que nos han dado mayor precisión de lo que ocurre en nuestro país. Y me refiero a la última encuesta de hogares publicada por el INEC o el informe del Estado de la Nación inclusive, donde debiera haber uno de los lugares más estratégicos de nuestro país, como son las costas, vemos hogares que
tienen un ingreso mensual promedio de alrededor de 600,000 colones. ¿Usted podría vivir con eso? Yo no podría vivir con eso. Si a eso le hacemos un escenario de que tenés que pagar el chino para el fin de semana, comerte un guantán o lo que sea, y adicionalmente la casa, el colegio, la escuela o lo que fuese, y la última línea de lo que sobre, con algunos economistas hemos hecho ejercicios y nos han dado que las personas están viviendo escasos $2 diarios o quizás menos. Esa no es la Costa Rica que queremos. Así las cosas, si algo está sucediendo hoy, es qué hacer con la incertidumbre. Cómo tomamos decisiones basadas inclusive en esos sesgos y esos heurísticos que muchas veces nos pasan la factura. No por nada hoy en día también se habla de la economía de los algoritmos, la inteligencia artificial que pretende reducir algunas cosas o el error que son casi imperceptibles al ojo humano basado en evidencia empírica. Para ello, bueno, aquí usted la está viendo, ahorita la va a escuchar. Hemos querido invitar a una profesional que la conocimos recientemente y de la conocimos, sabíamos que teníamos que traerla para que usted la pudiera escuchar. Nada más escuche bien un poco su semblanza. Porque si me hubiera mandado todo su currículum, se me va medio programa en esto. Es una persona que le encantan los números, pero sobre todo la ciencia, la medicina. Pero adicionalmente, enfocada en actividades de creatividad y el fomento de cultivos autosostenibles en el tema de tejer y cultivar, ¿no? Su formación base es estadística de la UCR. Es magíster epidemiológica clínica de la Universidad de la Frontera. Y anote esto bien. Y doctora en bioestadística de la Universidad de Leicester en Inglaterra. Pero como toda persona que le gusta el conocimiento y le gusta la diversidad de temas y que sabe que es el único medio para avanzar y para poder seguir contribuyendo, pues así lo hemos entendido al leer su perfil. Está sacando un posgrado en filosofía. Bueno, eso nos dice que le gusta entender de dónde viene la historia para poder caminar hacia el futuro. Y está también terminando una licenciatura en docencia universitaria. Es CEO, anote bien y al final hablaremos de su empresa, de Mandarina Labs. Curiosamente, el nombre es llamativo. Pero no es un laboratorio cualquiera, sino es un laboratorio que se dedica a la ciencia, pero también a temas ejecutivos. Nos viene bien lo que voy a decir a continuación, dedicada a la innovación en la investigación clínica, el desarrollo de productos y la comunicación científica. Sus principales líneas de investigación o ámbitos de acción: modelos complejos en fenómenos naturales, salud poblacional, estimación bayesiana. Bueno, de eso de bayesiana yo he tenido hasta pesadillas, pero después les cuento por qué. Comunicación de la ciencia, docencia popular basada en evidencia. Bueno, hoy quisiera presentar con mucha orgullo y gratitud a la doctora Milena Castro, quien desde hoy, como le decimos a todos nuestros invitados, esta será su casa, para que venga a compartir esa intensidad de conocimiento. Nos alegra en demasía de que una mujer rompa esquemas, esté plasmando una diferenciación, no solamente en el plano nacional, sino en ámbitos que nos compete a todos, en temas de salud, en temas de progreso, en temas de un mejor país. Milena, ¿cómo estás? Bienvenida a esta tu casa, Innovu CRC. ¿Cómo te va? Tenés que activar el audio. Milena, por favor. Hola, ahora sí. Ahora sí, ya. Muchas Bienvenida. gracias. Muchas gracias por tan linda presentación y sobre todo por la bienvenida. Si me lo permitís, nada más quiero mandarle un saludo muy especial a mi mamá porque pues hoy hace 39 años ella tuvo una gran tarea.
Entonces, pues agradecerle que haya pasado todo lo que haya pasado para tenerme a mí aquí el día de hoy. Entonces, es un agradecimiento especial a mi mamá y a mi papá también por haber decidido tenerme más que todo. Bueno, Entonces, dale, por eso favor. es, eso es algo con lo que pues quería empezar. Para mí es como muy importante pues el agradecimiento y sobre todo el agradecimiento a mis padres. Entonces, bueno, en ese sentido, agradecerte a vos también por la invitación en este día tan particular y pues el espacio para poder hablar de todas estas cosas que pues desde mi perspectiva no es una tarea sencilla, hay que explicar muchas cosas eh, y que, digamos, trabajar en planos de incertidumbre o sentirse cómoda en espacios o tiempos o situaciones de incertidumbre, pues eso es un gran reto y ahora pues siento que todos lo estamos viviendo a flor de piel. Eh, yo principalmente quería plantear mi charla en tres estructuras Por y favor. que de ahí, digamos, podríamos derivar muchos otros elementos, pueden salir muchas preguntas. Eh, y bueno, es situándonos en tu tema de la innovación, en todo este gran concepto, ¿verdad? De cómo es que emprendemos, cómo generamos nuevas ideas. Bueno, y mencionaste también esta situación del COVID que para todos pues ha sido muy vinculante y cómo ha transformado nuestra realidad hasta el modo de enseñar, nuestra cotidianidad se ha visto completamente transformada y más que transformada, creo que ha sido como cuestionada, o sea, como que nos permite reflexionar cómo veníamos creciendo, cómo veníamos avanzando, cómo tomábamos decisiones y si la forma en que estábamos tomando decisiones, a dónde nos ha llevado. Entonces, eso nos trae al día de hoy, después de haber pasado todo un inicio de década con un montón de particularidades. En ella, muy en especial, está el tema del COVID, pero yo diría que vinculado o muy en la raíz de todo este problema hay todo un asunto económico Así y es. de cómo se ha planteado el crecimiento. Y aquí tal vez hasta me iría un poco más atrás de cómo ha sido la transición económica desde la ruralidad a Muy la bien, urbanidad. muy bien. Que hay una gran diferenciación ahí porque prácticamente el conglomerado productivo se encuentra específicamente en el gran área metropolitana, pero también sabemos que hay mucha capacidad de conocimiento e intensidad de personas ahí que tienen mucho que dar, pero ante la falta de oportunidades y de espacios de trabajo, tienen que emigrar a San José y el trabajo se satura. Aquí un dato que voy a ir soltando algunos temitas para que vos nos Ok, vayas ampliando sobre este escenario que nos mencionabas anteriormente. 29,000 empresas cierran por falta de capacidad quizás de prever el futuro, de incertidumbre, de nuevo, esa incertidumbre, esos fenómenos complejos que nadie puede predecir. No podemos saber el nivel al cual va a llegar el desempleo en el país. Algunos estimamos que puede rondar el 35, otros el 40%. Eh, pero ante esos casos también vemos la otra cara de la moneda. Vemos también como en la base de la pirámide, según las necesidades de Maslow, vienen incrementándose cada vez más empresas y soluciones en el campo de la salud, en el campo de ujú, la industria, en el campo del retail, aspectos para personas llamadas los no consumidores, esas personas que no estaban dispuestas a pagar, por ejemplo, por una camisa Tome, sino que están dispuestas a pagar por una camisa Los Patitos, misma calidad, mismo producto, pero a un precio diferenciado. Y donde vemos también una economía cerrada, pero también ujú. estamos a un clic de la comunicación a nivel global. Y ante esos escenarios complejos, también vemos otro adicional, la confianza para la toma de decisiones. Porque vemos empresarios que de repente, por ese pensamiento lineal,
por esas vivencias del pasado que les dio éxito, están acostumbrados a hacer las cosas de una forma singular. Pero ahora necesitamos fomentar pensamientos exponenciales. Dentro de los trabajos que venís desarrollando, Milena, me gustaría que nos contaras cuál ha sido esa experiencia que has tenido, de lo que has estado observando, hacia dónde debiéramos de caminar en términos país primero, después en términos empresa y después en términos región, para poder avanzar, porque lo que vemos es que no estamos avanzando en la toma de decisiones. Por favor. Ok, bueno, genial. De hecho, los tres parámetros sobre los cuales quiero basar mi análisis o mi charla o pues, mi discurso o diálogo son básicamente, bueno, el plano universitario o la casa, digamos, de producción, de educación y de conocimiento, digamos, vamos a ponerle como esos apellidos, aunque tal vez podríamos incluso ser críticos en qué tanto, digamos, esto se está cumpliendo o de qué forma se está cumpliendo. Todo el aparato estatal, que digamos, empecé por la universidad, pero en sí el Estado es más grande que la universidad. Eh, y que, digamos, el Estado, digamos, contempla tanto la parte académica como también todo el tema industrial. Entonces, industrial, digamos, abarcando todo el tema comercial, producción en toda, digamos, su máximo esplendor. Y por eso también quise empezar mencionando toda esta transición rural-urbana, porque, bueno, mi fascinación es el tema, digamos, de la epidemiología y cómo es que, digamos, los sistemas biológicos o el sistema, la física o la naturaleza donde nosotros vivimos, cómo es que todo esto, ¿verdad?, se teje o se intersecciona en diferentes vértices. Esos vértices son, por ejemplo, la salud, la economía o otros elementos como la salud ambiental o la naturaleza, el agua, los recursos naturales que tenemos disponibles. Entonces, acá lo que voy es que, digamos que para mí, por ejemplo, el surgimiento de una enfermedad como la diabetes o una condición, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra enfermedad, sino que son condiciones que tenemos como seres humanos Okay. y que están situadas a diferentes momentos de la vida humana. Entonces, acá lo que voy es la gran emergencia de una enfermedad como la diabetes viene muy marcada a esa transición de pasar de estar trabajando en el campo, una actividad muy física, eh, y que eso, digamos, se deja de lado por ir a la ciudad, a sentarme en una oficina y a pasar mucho tiempo sentada y compro comida procesada. Ya no consumo de mi producción, sino que compro la comida que alguien más procesa. Acá, digamos, esto lo traigo a colación porque, digamos, pues la historia de las epidemias en sí va muy vinculada a todo el crecimiento económico que tiene una población o van a verse ciertas tensiones. Y un ejemplo de esto fue, por ejemplo, en Londres, uno de los casos más interesantes que hay en la epidemiología con el cólera. En 1950 y resto, Londres alcanza por primera vez unos 2.4 millones en su historia. Esto es algo interesante porque Costa Rica, San José, apenas está alcanzando esos límites o esos máximos. Entonces, digamos que Costa Rica está muy, muy, muy pequeñito con respecto a cómo otros países han avanzado en esto. Entonces, en el tema del cólera, una de las situaciones interesantes que hubo ahí es todo el recurso del agua, cómo es que el agua era importante, cómo se desarrollaba la actividad económica. Bueno, en el mismo río Támesis era donde toda la industria, recordemos que Inglaterra es donde se genera la revolución industrial. Correcto. Todo el surgimiento incluso de la etiqueta, el movimiento higienista que se da, de lavarse las manos, de ir al baño, de tener su propia fuente de agua en casa, toda esa transformación
se da en ese momento. Entonces, uno de los puntos importantes es la gran cantidad de población que se alcanza en ese momento. Y cómo tensa tanto el tema económico como el recurso natural. Entonces, bueno, eso me parece a mí importante porque en el 2020 ya se había proyectado una saturación poblacional a nivel global. Entonces, esta historia pequeñita que estoy contando de Londres, pero vivida, experimentada por todos nosotros en un margen completamente de otra dimensión. Entonces, esto viene a retar y muy en particular, digamos, esto yo le llamo la necesidad de sacar toda la valentía que cada uno de nosotros tenemos para atrevernos a tomar decisiones a pesar de que no tenemos información sobre cómo puede evolucionar esta situación. Entonces viene ahora la gran diferencia entre 1950 y el 2020 es que además ya los algoritmos están en funcionamiento, Así es. hay exagerada cantidad de información, hay hiperinformación, o sea, nosotros estamos recibiendo muchísima información que llega a nuestro celular, ya no necesito, de repente ya casi nadie tiene una radio común y corriente, cosa que recomiendo que todo el mundo debería tener por lo menos una, por aquello de que los sistemas en sí, Colapsan. digamos, no, exacto, no necesariamente, tema de los algoritmos, lo estamos apenas experimentando, no sabemos cómo va a evolucionar, eso depende mucho de las decisiones que tomemos actualmente y de cómo entendamos, y vos creo que lo hablaste como economía de los algoritmos, ahora yo diría el tema de los datos. Muy bien. Es cómo es que entra en juego y ya, bueno, ya ha habido a nivel económico toda una transformación, el dinero en efectivo, El Bitcoin ya ahora, no, las criptomonedas. las criptomonedas, toda una evolución. Entonces, esto, digamos, le permite a los bancos, a la nueva, a las finanzas, incluso la necesidad de evolucionar o de innovar en nuevas formas de intercambios, en nuevas formas de tratos relacionales o económicos. Déjame hacerte una pregunta ahí porque estás dando Ajá. un punto muy importante. En este mundo tan complejo, ¿verdad? De que no hay un fenómeno claro de lo que vaya a suceder, si bien los datos o la ciencia de los datos viene coadyuvando con este caminar, pero tampoco es que el analista de datos o el científico de datos vaya a tener una bolita de cristal para saber lo que va a pasar en el corto, mediano y largo plazo, porque va a utilizar modelos que van a ser predictivos, ¿verdad? Pero aquí viene una gran inquietud. En nuestro país, los fenómenos complejos a partir del uso de datos se habrá tergiversado la necesaria utilización con los recientes acontecimientos. Es un mito esto. La gente está preocupada. Vemos lo que sucedió con Facebook y con WhatsApp. Vimos una migración masiva de personas a Telegram, y a los que nos están escuchando les voy a decir como los Carpenters de nuevo, Too Late, la canción. Ya la gente tiene sus datos, ya la gente tiene su información, ya lo tienen, o sea, ya es algo que ya está ahí, ¿verdad? Sin embargo, hay un resguardo y hay una privacidad, pero aquí viene un gran punto. Y vos que estás tan metida en este mundo, ¿verdad? De lo que está sucediendo ahora también en el campo de la ciencia, con el tema de las medicinas, los doctores, la investigación y demás, y aquí tal, viene una gran inquietud. ¿Cómo podemos revertir ese efecto? Y que esto más bien, la incertidumbre, que la innovación, Matt Riley, uno de los escritores que más me ha gustado leer, lo dice muy bien. La innovación viene de distintas formas. Viene también en momentos de incertidumbre, viene también en momentos donde el ser humano tiene que evolucionar. Entonces, en ese sentido, viene la gran inquietud. ¿Cómo podemos culturizar, si es la palabra correcta, no lo sé, a que todo este despliegue, por ejemplo, Mandarina Labs, que sabemos un poco lo que está haciendo Mandarina Labs y la contribución que está haciendo,
la cual me gustaría que te refirieras al final del programa, que tuvieras un espacio para que le cuentes a todos qué estás haciendo. ¿Puede esta divulgación científica, porque a veces la gente dice, es que eso es un paper de una publicación y qué me va a servir a mí eso? ¿Verdad? Tampoco tenemos una cultura de ir y leer estos documentos científicos, porque quizás la gente piensa que están hechos para superdotados o para no sé qué, ¿verdad? Y realmente debe ser parte de esa cultura que debemos ir adquiriendo. Entonces, en ese sentido, me gustaría que pudiéramos dirigir la conversación y también de en avenidas claras desde un plano país hacia dónde debiéramos estar caminando puntualmente para utilizar la ciencia basada en fenómenos complejos, porque estamos viviendo momentos complejos, y cómo esto realmente nos puede contribuir, porque cuando vemos a un Ministerio de Salud, lo único que dice, el factor de R bajó de 0,89 a 0,81. Muy bien, el factor de contagio baja, está bien, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Vos lo decías, estamos inmersos en un ambiente, ¿verdad? Por favor. Ok, bueno, algo importante y esto es, digamos, para mí la idea más importante que yo quisiera pues compartir con todos ustedes y es que en toda esta hiperinformación hay también pues hay como que la estadística y la matemática ahora se pusieron de moda y eso para uno de estadístico o matemático, digamos, es algo bastante particular, algo raro, digamos. Para nosotros es más común que nos hagan la cara de limón cuando uno dice ha estudiado estadística, de limón ácido, ¿verdad? Después de que uno dice, uy, ¿qué es eso? Resulta que, digamos, hay un autor muy interesante que se llama Leo Breiman. Él habla de las dos culturas en estadística. Ok, Y entonces es la cultura basada en datos y la cultura basada en modelos, podríamos decirla de esta manera. muy bien. Entonces, aunque desde mi perspectiva el modelo para mí también es algo todavía más amplio, pero vos dijiste esa bolita de cristal, ¿verdad? Entonces, la estadística o la ciencia como tal puede llegar a ese nivel en el que te puede ser tan certera que te predice. Ahora, ¿cómo es que esto realmente sucede? No necesariamente sucede a partir de modelos que están en este momento con un casi 100% de incertidumbre. Entonces, no necesariamente yo voy a poder hacer un modelo y por ser matemático, por ser estadística, digamos, yo puedo decir con total certeza cuántos casos van a darse el próximo mes o predecir las ventas del próximo mes. Y esto es muy interesante porque se ha dado un boom en la contratación del perfil del científico de datos, Sí, ¿verdad? Entonces, correcto. hay una idea que no sé si o sea, hasta cierto punto es falsa y hasta cierto punto es verdadera, pero de que contratando a alguien con este perfil van a solucionar los problemas porque van a aplicar modelos y van a poder predecir todas las cosas. Ahora, el punto acá clave es la información que le insertas a esos modelos. Y acá hay un juego, bueno, ¿por qué me fascina a mí el teorema de Bayes? Y lo voy a hacer, digamos, tal vez de una manera muy concreta es porque considera o por lo menos te plantea reflexionar la subjetividad que tú tienes con Así es. respecto a cómo entiendes el mundo. El entorno, correcto. Entonces, si yo no tengo datos, lo único que tengo es mi creencia y eso es lo que voy a insertar en el modelo. Eso es lo que voy a decirle a alguien que haga, eso es lo que le voy a recomendar. O sea, no estoy basada en datos empíricos. Y esto es muy interesante que lo hables así claramente porque a veces hay también una idea de que la empiria es como muy artesanal, pero en sí, digamos, acá lo que voy es que es importante plantearse la construcción de los datos. O sea, Muy bien, muy bien. ¿qué es, qué es exactamente ese tema que yo no sé, esa situación en la que me estoy sumergiendo y que yo no conozco? ¿Y cómo la puedo conocer? Pero aquí ¿Cómo? estás dándole a algo que es muy poco común hablar, Ajá. que es la jerarquía de los datos, Ujú. que eso es parte de
falacias atomicistas o ecológicas, en el tanto que creamos que un dato de un nivel, entiéndase un individuo, un grupo o un departamento o un nivel organizacional o algo que esté sucediendo en el país, pueda ser lineal y yo lo pueda extrapolar a otro lugar. Y ahí es donde... Bueno, Ajá, por ahí favor. nada más quiero contarte ahí un tema que va incluso, sería digamos un ejemplo a nivel estatal, que es el que se vivió con el COVID. Entonces, para mí, digamos, el ministerio lo hizo muy bien, digamos, ellos han hecho lo que han podido o lo que se ha hecho, digamos, desde hace muchos años de esta manera. Y creo que en sí Costa Rica ha construido muy buenas bases de seguridad social históricamente, tanto que genera una ventaja ya como per se solamente por esa fortaleza que teníamos o que tenemos. Ahora, el ministro incluso en algún momento él habla y dice, sí, yo me baso en la mejor evidencia, claro, pero el punto es que hay un sesgo geopolítico de cómo se genera la evidencia, qué llega a publicarse primero, qué se publica después, quién publica y quién no publica. Correcto. Y a dónde publica. Entonces, Correcto. son un montón de temas que ya yo tengo que tomar en cuenta para valorar la misma evidencia que me está llegando. Y eso hace que la confiabilidad y la validez de alguna forma u otra nos genere incertidumbre también. Bueno, ahí el punto es que en sí, yo creo que todavía no hemos salido de nuestro estado de incertidumbre todavía en Costa Rica. O sea, pienso que todavía estamos viviendo un estado de incertidumbre en el que la forma para, desde mi perspectiva, para salir es empezar a observarnos a nosotros mismos, producir nuestros propios datos y preocuparnos por dónde se guardan esos datos. Entonces, acá, digamos, el énfasis al que quiero dar es que, por ejemplo, si yo entro en Facebook y saludos a todos así de esta manera, solamente por entrar en sí, ya yo estoy dando información. Ahora, si esto está bien o mal, a eso, digamos, no es donde yo me quiero meter, sino qué tanta información es valiosa para mí, qué tanto la estoy regalando. Entonces viene de repente un montón de anuncios que son muy vinculados a mí y yo misma me sorprendo porque digo, uy, ¿cómo Facebook sabe esto? Y yo, bueno, porque yo se lo dije, porque se lo compartí. Entonces, eh, acá viene, digamos, en términos académicos, me parece que es importante también pues empezar a pensar cómo es que expandimos nuestra capacidad de investigación. Entonces, ¿cómo ponemos contenido a esos datos que estamos recolectando? ¿Cómo recolectamos esos datos? ¿Qué necesitamos para fortalecernos como país y entonces el Estado poder generar un aparataje completamente más sólido y que ya va, digamos, incluso esto recae en toda una discusión de cómo escoge sobre una tecnología u otra? ¿Cómo sabes si esta tecnología va a ser efectiva para el país y si además de ser efectiva, cuánto me va a costar como país? Y si yo voy a apostarle a una tecnología, tiene que, aquí para mí, digámoslo, algo fundamental, y de hecho por eso es que me dedico a tecnologías en salud, porque para mí la salud debe ser el norte ético. O sea, yo necesito ponerme de acuerdo con toda mi comunidad, con el estado en el que yo pertenezco, con la región en la que estoy, con el planeta en donde estoy viviendo, en cómo vamos a ir hacia un nivel en el que alcanzamos o logramos alcanzar o cultivar culturas dinámicas en las que fortalecemos nuestra integridad, nuestra salud y que eso nos permite, digamos, superar necesidades básicas y nos permita la creación. Así es como yo lo veo en el sentido de que si nos atrevemos valientemente a proponer nuestra propia investigación, no necesariamente podemos ver y podemos analizar mucho de la información que se ha generado en otros países, pero conocernos a nosotros mismos no lo va a hacer nadie más.
Así es, No va a correcto. venir China a decir, miren, es que ustedes deben ser, bueno, y si vinieran muy bien, pero al final queremos ser nosotros. Y Costa Rica diría que tiene muchas ventajas, tanto a nivel académico, por tener un aparataje que casi cubre el estado. Hay 4 o 5 universidades estatales y que muchas de ellas van hacia diferentes necesidades poblacionales. Eso es algo que no hay en otro país. No hay un país que, por ejemplo, como la Universidad de Costa Rica, tiene una presencia casi que a nivel nacional y que al juntarla con las otras universidades estamos hablando de casi como una universidad estatal muy fuerte, con posibilidades bastante grandes a nivel regional. Esto para mí significa una ventaja a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la capacidad de producir nuestro propio conocimiento es fundamental para producir nuevos productos, para producir una nueva cultura, para generar una nueva forma de cómo administrar nuestros recursos, que es algo que Costa Rica le ha invertido desde hace mucho tiempo y que para mí, digamos, haciendo una analogía con Telegram y WhatsApp, ¿cuál es la diferencia de Telegram? Desde el puro principio ellos pusieron un norte muy claro, que al principio tal vez nadie les hacía caso, pero resultó que en el momento justo ellos representaban la ventaja a nivel mundial que les produjo un crecimiento exponencial, bueno, ni siquiera exponencial, casi que, o sea, dieron un salto gigantesco por la política que ellos habían planteado desde el principio. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores en Costa Rica que nos permite plantearnos preguntas para indagar, para resolver problemas que son complejos, o sea, que involucran a toda la población y que también queremos conservar nuestro ambiente? Aquí me estás llevando a una pregunta que no puedo dejar pasar. ¿Cuáles son esos 3 problemas o esos 3 fenómenos que debiéramos estar prestándole atención? Y te voy a decir por qué le hago la pregunta, porque hemos hablado o se ha escuchado mucho y también hemos propiciado espacios de conversación para la reactivación económica. Pero cuando uno habla de reactivación económica puede ser tan grande como se quiera, ¿no? Entonces la hemos querido ir seccionando desde diferentes áreas del conocimiento, desde diferentes actividades en el campo empresarial y, ¿por qué no, regional? Pero ahora al escucharte, me das una oportunidad grandísima y creo que para todos de poder tener una contribución de alguien con una experiencia clara en el tema, de esas principales preguntas que debiéramos estar contestando, no solamente en un campo político, sino en un campo científico. Exacto. ¿Cuáles son esas preguntas, Milena, que nos podrías darnos las 3 principales a tu consideración, por favor? Bueno, preguntas. Yo diría que esto, bueno, algo antes de irnos a esto, también querría, como por ejemplo, indagar un poco en qué es, por ejemplo, el desempleo. O sea, si es que realmente hay desempleo, ¿qué significa que haya o no haya desempleo? Y acá un poco lo que quiero ir es a ese valor que tiene cada uno, digamos, que no nace de algo de afuera, ¿verdad? Entonces, Muy bien, preguntarnos nosotros mismos muy bien. qué queremos ser a nivel individual, en qué país estoy viviendo y cuáles son las opciones que tengo. Si en este momento, bueno, por temas de la economía o lo que sea, o bueno, o el mismo COVID o lo que sea que esté sucediendo, están cambiando las condiciones, entonces, Ujú. bueno, ¿cuál es mi oferta? ¿Cuál es mi producción? ¿Cuáles son qué puedo hacer yo? No solamente quedarme en el plano de, bueno, voy a ver qué pasa, Ujú. qué, qué resuelven los demás. Entonces, bueno, yo diría que en términos científicos es pues incluso hasta la información que estamos recolectando en términos a nivel incluso molecular, a nivel solamente de compartir información en redes,
¿qué estoy haciendo yo con esta información o por qué estoy produciendo esta información y cómo es que esta información, digamos, va a ayudar a resolver problemas en el estado o en mi comunidad? Algo más, tal vez incluso a nivel de mi hogar, ¿verdad? Bueno, a quién dejo entrar o a quién no dejo entrar o cómo le permito que entre a casa? Claro. ¿Cómo, y si estoy siendo, digamos, una industria, un restaurante, un, pues incluso hasta las mismas piñeras, diría yo, hasta la producción agrícola? ¿Cómo podemos plantearnos nuevos retos que involucren la producción de productos que van en función de generar bienestar? Ok, Diría entonces que va, que resuelvan problemas de que la gente tiene hoy y que les dé un estado de confort o que les resuelva algo, porque ahí estaríamos hablando de innovación también. Un producto innovador ahora es algo que me resuelva la vida a mí, no algo que yo vaya a comprar por comprarlo. claro, pero creo que algo importante que empieza a entrar en juego es cómo me informo yo de lo que voy a consumir, Muy bien. qué información obtengo yo y cómo decido qué opción tener y qué opción no tener. ¿A qué supermercado voy? ¿A qué supermercado no voy? ¿Qué producto? De dónde viene este producto? ¿Qué pasó para que este producto llegara acá? Ujú. ¿Quién lo está produciendo y bajo qué condiciones? Entonces, digamos que es solamente un tema, digamos, de quedarnos en casa y no hacer nada, digamos, o quedarnos esperando a que pase algo. ¿Qué podemos hacer desde casa? ¿Qué podemos hacer desde esta nueva dinámica? Entonces, las preguntas que son clave para mí es desde nuestra construcción como nosotros mismos, y Ujú. acá por eso es que para mí es importante hablar de ética, porque esto para mí, digamos, es como muy fácil o como ha sido fácil, digamos, evadir estas preguntas de cómo nos ponemos de acuerdo, de cómo yo intercambio un producto contigo, pero que yo sé que te estoy dando algo que te va a servir y que yo Ujú. te quiero dar esa confianza porque quiero que mantengamos esa relación. Entonces, en compañías que están como muy lejos de nosotros, es muy fácil poner una interfase y, bueno, por ejemplo, como pasa con Spotify, a pesar de que a mí me encanta Spotify, pero digamos, nunca hay forma de hablar con un ser humano en esta compañía. No, Es imposible. De hecho, para resolver ciertos problemas siempre es un robot y cuando ya le toca a alguien, digamos que ahí quedó el problema. así es. Esto creo que nos cuestiona qué vamos a hacer con la producción de conocimiento. Bueno, más que todo, acá yo no le llamaría, digamos, conocimiento, sino como con toda la información que estamos generando Ujú. en cada celular de cada uno de nosotros, en los espacios de trabajo, en nuestras casas. Ahora nosotros mismos en las casas ponemos cámaras, estamos generando otro tipo de datos. Y todo esto en sí, digamos, es como otro gran recurso, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener que ir manejando cada vez más porque vamos a necesitar más sistemas para ir almacenando más información. Diría que, digamos, para colocarlo en una triada, digamos, le preguntaría a la universidad cómo estamos innovando en términos de investigación y docencia, o sea, cómo vamos a empezar a generar una nueva educación en la que ya no necesariamente se haga esa diferenciación empleador, o sea, sí hay eso, pero también cómo es que eh, yo aporto, cuál es mi aporte a la sociedad. Yo creo que esto es algo que, digamos, más que el desempleo, diría que se está transformando el empleo, Muy la bien. forma de producción. Entonces, y esto se ve muy claro tal vez con toda la corte de millennials que ya no quieren trabajar de sol a sol, quieren la paga muy frondosa, pero tal vez hacer tareas de otra manera y si pueden estar en Timbuktu haciendo su trabajo, claro, pero ¿hasta qué punto yo puedo ser efectivo para lograr un objetivo como estos? Entonces,
Con respecto al Estado, diría que también hay que generar esa comunicación más, estrechar esa comunicación tal vez con el mismo sector académico. Eh, Diría que en general la investigación puede, o ya de algún modo, creo que la misma industria está pidiendo, o sea, esto que están contratando científicos de datos, en sí lo que están planteándose es la necesidad de hacer investigación ya no solo para el desarrollo del producto, sino para el desarrollo de su propia empresa. ¿Cómo crece la empresa? ¿Cómo genera una cultura de valor dentro de la misma empresa? Que para nuestros efectos prácticos sería una cultura de innovación. Exacto. Ahora, ¿Cómo es que, incluso yo me estaba preguntando hoy en la mañana, digamos, si tú contratas a alguien para que te ayude a limpiar la casa, ¿cómo podría innovar? ¿Cómo se podría incluso innovar aún en esas tareas? Porque acá, digamos, que eso es algo que para mí es súper importante, es la construcción del ser. Entonces, si un trabajo es tan repetitivo como para que no me genere a mí ningún reto, ¿es eso posible dentro de nosotros como seres humanos? ¿O existe algo que necesitamos motivarnos y por eso nos claro, generamos estados de incertidumbre para de repente no saber cómo hacíamos las cosas o cuestionarnos cómo hacíamos las cosas? Y son en esos momentos de gran necesidad cuando se producen buenas crecimientos creativos. O sea, no hay otra forma, digamos, bueno, que vos misma nos estás validando una de las proposiciones que hemos hecho de que el capital psicológico es fundamental de las personas para que haya un comportamiento organizacional o un comportamiento personal positivo ante los eventos que ocurran, basado en características que las personas todos debiéramos de trabajar o tener: esperanza, resiliencia, optimismo y autoeficacia. Pero más allá de eso, es nuestra capacidad de ser libres y que ya no se nos tache porque cometemos un error, bueno, fracasaste, no, experimentaste y aprendiste. Y es ese cambio de chip que hemos querido venir a hacer con el tema de Innovus CRC. Ahora, quería, Mandarina Labs, el nombre atrayente, sin duda, mandarina, gajos, una de las frutas favoritas de todos, incluyendo la mía, me encantan las mandarinas, pero ¿qué está haciendo Mandarina? ¿Qué está contribuyendo? ¿A quién está ayudando? ¿Cuáles son los principales proyectos que están haciendo? Y la visión de su CEO, su jefe, hacia dónde la quiere llevar, dónde la quiere posicionar. En estos últimos 4 minutos quisiera darte el espacio porque hemos visto lo que has estado haciendo. La gente tiene que saber de estos proyectos porque les puede beneficiar en el corto, mediano y largo plazo. Y también en dónde te contactan, por favor. Pero eso lo dejamos al final. Dale, por favor. ok. Mandarina Labs. Bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio tuyo. Mandarina Lab surge precisamente eh, en una necesidad de crecimiento de la investigación a nivel clínico propiamente. Digamos, ya viene por una demanda que, digamos, en mí llega a un nivel de saturación en mi experiencia, digamos, de la Universidad de Costa Rica. Eh, y viene digamos, mucha solicitud por diferentes medios de la parte, digamos, de interpretación de los datos, pero ya no solamente desde un análisis meramente numérico, sino también contrastado en un plano biológico o epidemiológico. Y trasladado también o con la gran necesidad, digamos, de considerar temas económicos. Entonces, Mandarina Labs, digamos, es el concepto de la mandarina, digamos, de muchas disciplinas, muchas perspectivas, pero que todas convergen en un solo, en un todo, digamos, en una unidad. Para mí eso es la universidad. Hablando, digamos, de cualquier, digamos, del concepto de universidad, más allá de cualquier apellido que esto pueda tener.
¿Qué es para mí esa universalidad del conocimiento? Bueno, donde hay muchas especializaciones, pero históricamente la ciencia ha estado fragmentada. Entonces, esta es como la gran tarea de Mandarina Labs, hacer integración, transdisciplinariedad. Es una habilidad, digamos, más llana en la que podemos integrar diferentes conocimientos. Entonces, esto lo que se refiere es a trabajar en equipo de diferentes perspectivas para la solución de problemas que abarcan muchos elementos. Entonces, trabajamos en temas de formulación de investigación, tanto investigación en general como investigación clínica, a pesar de que esa es como nuestro fuerte. Toda la parte, digamos, de síntesis de evidencia, curar información, que en este momento, digamos, es súper importante para confiar en qué información es la que yo debo consumir, cómo valorar cuáles informaciones son importantes para mí. A nivel de Estado, estamos proponiendo varias metodologías y varias formas, digamos, para generar innovación a nivel estatal en función de cómo es que aprovechamos los datos que ya tenemos. Costa Rica tiene una producción de datos increíble. Han habido hitos importantes como, bueno, todo el mismo sistema de seguridad social y cómo podemos aprovechar esta información como un bien social. Esto es importante porque los datos, hay cierto tipo de datos que son de todos, son de todos nosotros y esa investigación debe favorecer a la comunidad en general. Y a nivel pues industrial, una de las líneas que estamos trabajando es en la construcción o elaboración de productos que tienen o tienen la necesidad de crecer en este ambiente con el tema del COVID, con todo el tema económico. Entonces, esto lo que me parece interesante es porque el COVID para mí viene a presentar como un contraste en la necesidad de expandir, digamos, la tecnología biomédica. O sea, la farmacéutica ya no es solamente aquella basada en la pastilla, sino que ahora también la calidad del agua es importante, que mi ambiente, que el aire que yo respiro es fundamental. Otras formas incluso de cómo yo genero ambientes sanos y productos que impliquen, digamos, nuevos retos o que en este momento, digamos, cuesta organizar incluso hasta, digamos, una fábrica, cómo se hace para que las personas puedan seguir produciendo a pesar, digamos, de todas las dinámicas o preguntas que hay en este momento. Entonces, en particular, bueno, nosotros como es una mandarina en sí es bastante amplio, pero sí digamos que podría decir que nos dedicamos a la formulación, el plan de manejo de datos y la comunicación científica en general. Vaya, y si alguien Entonces, quisiera contactarte o contactarlos, ¿cómo les escriben? ¿Dónde están? ¿O cómo se hace? Por favor. nos pueden enviar un correo a labsmandarina@gmail.com. Me pueden escribir a mí directamente, milena.argentina@gmail.com. También nos pueden buscar por la página, digamos, mandarinalabs.com. Y bueno, también tenemos, a pesar de todo, también tenemos Facebook y tenemos comunidad en WhatsApp. Si alguno está interesado en ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp o algo así, pues nos puede mandar un mensaje. No sé si hay algún sitio para dejar información después colgada para que tengan acceso Yo te pasaré a... el vínculo del programa que queda en streaming y ahí puedes poner todo lo que quieras. Es más, ya nuestro jefe en controles, adivina qué, ya nos levantó la bandera y me dijo, Jack, tenemos que cerrar. Milena, Muchas gracias. feliz cumpleaños en tu natalicio. Hoy la doctora Castro vehementemente nos aceptó la invitación en su natalicio, lo apreciamos mucho. 10 segundos, Milena. La investigación
¿hacia dónde nos va? ¿Hacia dónde nos debiera estar conduciendo? 10 segundos y con esto cerramos el programa. Diría que deberíamos apuntar a un bienestar social generalizado. O sea, a cómo caminamos hacia eso, cómo producimos nuevos productos que consideren el bienestar de todos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Milena Castro. Bueno, ya la escuchó. Una joven marcando una diferencia, contribuyendo al país, al parque productivo y a la región. Bien lo decía Aristóteles, la habilidad de exponer una idea vale tanto en sí misma como la idea propia. Hoy un programa intensivo en innovación. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Hasta luego.